Bienvenidos amigos de Perú 21 a Tribuna Electoral. En esta oportunidad estamos con el candidato de Avanza País, el señor Hernando de Soto. Señor de Soto, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Encantado, muchas gracias por interesarse en nuestra campaña. Vamos, ¿por qué decidió lanzarse a la presidencia de la República? Porque recibí propuestas para conformar la plancha de otros partidos y de algunos, al contrario, ser candidato a la presidencia. Y estoy muy agradecido por esas propuestas, pero cuando traté de ver quién me podría acompañar, comencé a ver de que pensaban que yo podía hacerla mejor y yo, por otro lado, vi que podía convocar un mejor equipo en su totalidad que los otros candidatos. Y por otro lado, me preocupaba mucho el Perú. No estamos en tiempos de paz, estamos en tiempos de guerra, varias fronteras, desde migrantes, delincuentes, hasta la pandemia, la situación económica, que son las situaciones que yo atiendo cuando trabajo con jefes de Estado en otros países, y sentí que realmente podía hacerla mejor que los otros candidatos, presumiblemente, quizás me equivoco, y entonces decidí lanzarme como para sentirme bien, plenitud y ayudar a mi país. Pero, vamos, una cosa es cierta. Usted no lo hemos visto, por ejemplo, viajando por el país como otros candidatos, ¿no? Para hacer la campaña presidencial. Yo he estado viajando por el país y he estado viajando antes también de la pandemia. Quiero conocer bien el país y sus problemas. Lo que no sé por el momento, dada la pandemia, cuánta gente uno lograba convocar y con la cual uno se comunicaba llegando y haciendo presencia in situ. Mientras que con las vías cibernéticas yo vi que podíamos llegar bastante más lejos. Ahora eso va a cambiar, porque creo que la presencia es necesaria y todo el mes va a ser hecho de viajes. O sea, se viene una nueva estrategia en su campaña. No, es la misma estrategia que creíamos que la presencia local tiene más sentido el último mes o los últimos 45 días que al principio. La gente todavía al principio tiene tantos problemas, la enfermedad, la escasez económica, todas las consecuencias de la pandemia. Entonces, logra concentrarse en cuál es la solución y quién puede llevar las cosas adelante generalmente en los últimos 45 días. Y ahí sí vamos a estar muy presentes. Nos enteramos que esta semana usted estuvo fuera del país. ¿Fue por un tema de campaña? No, no fue por un tema de campaña. Aproveché para hacer dos contactos con unos jefes de Estado que yo creo que podrían ayudarnos mucho en caso de ganar las elecciones, o como ya se lo ofrecía al presidente Sagasti. Yo estoy en contacto con jefes de Estado y las personas técnicas que han realizado los mejores programas de lucha contra la pandemia, y quería saber si nos podía ayudar, inclusive si lo atendíamos al presidente Sagasti, para que pueda apuntar con certeza a los problemas que tiene el Perú. Pero no hemos recibido respuesta del presidente Sagasti. ¿Y quiénes son estos jefes de Estado con los que Todavía no puedo hablar de ellos porque si se trata del futuro, no hay problema, porque si yo soy presidente, yo voy a poder acceder a ellos. Pero si el presidente es Sagasti, entonces yo no puedo traer sus nombres a colación si no tengo la aquiescencia, el agrado del presidente Sagasti. Pero son los países que más éxito han tenido en la lucha contra la pandemia. Cuando, vamos, le han preguntado a usted o han tratado de decir algunas personas que lo han entrevistado
si su candidatura es similar a la de PPK. Usted ha respondido que el expresidente se llevaba bien con todo el mundo, ¿no? Como una forma de diferenciarse. ¿Con quién usted no se lleva bien? Yo no veo que me lleve mal con nadie, es decir, nadie que yo conozca. Con todos a nivel personal siempre me he llevado relativamente bien. Hay gente que no conozco, que es distinto. Sí, habré intercambiado hace 10 años cuando me crucé con ella, con Verónica, o habré conocido uno que otro candidato, pero aquellos que sí conozco, con los cuales estoy familiar, me llevo bien con todos ellos. En campaña la cosa es distinta, por supuesto, porque todos sabemos que tenemos que diferenciarnos del uno al otro, porque son distintas opciones. Pero me llevo a título personal bien con todos ellos. Ya, pero aparte de los candidatos, un perfil de persona o a lo largo de su trayectoria, con alguien con quien no se haya llevado bien, aparte de Mario Vargas Llosa. Claro, o hay varios si quiere, o aparte de Abimael Guzmán, no se olvide cuando usted ve esta pared que la persona más bombardeada en el Perú civil por Abimael Guzmán soy yo. Mario no trató de matarme, que es otra cosa. Si usted está hablando de diferencias de programa, sí, yo le podría decir que mi programa, por todo lo que yo puedo ver, es radicalmente distinto que el del señor Lescano. Ahí sí hay una polarización. En el sentido de que él cree que las cosas pueden ser resueltas con mayor estatismo. Yo veo en él la posibilidad de el Perú convertirse en una Venezuela del futuro. Eso me preocupa muchísimo. Pero no es porque yo tenga problemas con el señor Lescano, sino son las cosas que yo le escucho decir y propuestas y yo leo la entrelínea. Precisamente usted, una de sus estrategias en las semanas anteriores era llamar a debate a candidatos, por ejemplo, Verónica, Lescano, ¿no? Que debatan con usted, pero estos no han aceptado. ¿Por qué cree que se niegan? Porque yo creo que no tienen cómo defenderse. En primer lugar, yo hago una diferenciación, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en los buenos sentimientos de Verónica. Creo que ella dice lo que cree, que no tiene como justificarlos frente a mí. Creo que tengo un conocimiento, por el momento, mayor que ella de hacia dónde nos llevan sus propuestas. Entonces, ni siquiera con cordialidad he logrado interesarla en el debate y, por supuesto, no he seguido. Para no incomodar, es obvio que no quiere tener ese debate y eso se va a constatar claramente durante el próximo mes y medio. En el caso del señor Lescano, yo creo que está respondiendo a afanes populistas, pero que son muy peligrosos desde ya, porque mientras que dure la campaña, yo creo que gracias a él, cualquier persona, cualquier grupo de empresas nacionales o internacionales que estaban pensando en que iban a invertir en el Perú con su trabajo, su dinero, su capital, con sus técnicos, ya eso van a estar guardados hasta que termine la elección y sea derrotado. Y si entra el señor Lescano, sencillamente no van a venir al Perú, porque básicamente él ha dicho, al igual que el expresidente Vizcarra, de que en el primer caso, de que las reglas del juego van a llevar a algún nivel de expropiación, le hace participación del Estado, que no es un buen gestor hoy día en el Perú. Nadie dice que no puede serlo en el futuro, pero hoy día no lo es, pierde plata, no sabe firmar contratos, no es un aparato que es amigable al inversionista, que sea público, una empresa estatal china, o que sea privado, una empresa privada europea. Y por otro lado, en lo que se refiere al expresidente Vizcarra, cuando dice vamos a tener una constituyente y va a diseñarse una nueva constitución en el futuro, lo que le está diciendo en pocas palabras, aunque lo sepa o no lo sepa, a los inversionistas es las reglas del juego no están dadas y me voy a tomar 3 o 4 años para formularlas. Ahí sí no viene absolutamente nadie a largo plazo. Precisamente el señor Lescano dice que para proyectos mineros, por ejemplo, puede entrar el Estado con la empresa privada a un 50% cada uno. ¿Es viable esta opción? No, yo no creo que es viable en esta opción si es que
dado que está el Perú. Si estuviéramos hablando pues del Estado sueco, que es eficiente, donde a veces entra a proyectos que les falta financiación, pero no se entremete en la gestión, sino apoya financieramente, quizás ahí podría pasar. Pero en el caso del Perú, sabiendo la tendencia que tiene el Estado de entrometerse, del caso del señor Lezcano, es decir, 50%, quizás 20%, quizás 10%, y sabiendo que en este momento no sabe ni siquiera firmar un contrato, que no sabe prever las trampas que podrían venir con una empresa como Odebrecht, no las previó, no ha sabido ni perseguir ni prevenir. Entonces, obviamente, eso es una mala noticia para un inversionista, sobre todo si no se dice cómo participaría el Estado y por qué habría de mejorar en su gestión cuando no lo ha podido hacer en el curso de los últimos años. Por otro lado, también sus críticos han tratado de a usted un poco llevarlo hacia el lado de que su partido, su candidatura, es un satélite del fujimorismo. Y vamos, lo repiten a cada rato y en la gente, en sus posibles electores, está quedando esa idea de que Hernando de Soto y Avanza País es un satélite del fujimorismo. ¿Cómo le puede explicar a estas personas que todavía no saben por quién votar, no se deciden, que es un buen porcentaje, que usted no es fujimorismo o sí es fujimorismo? Bueno, en primer lugar, yo creo que eso va a resultar bastante claro durante la campaña que se viene, por varias razones. La primera es que si fuera pro-fujimorista estaría pues en ese partido. En segundo lugar, no hubiese gentilmente criticado a Keiko por no haber cumplido sus promesas mientras que era la jefa, para todo efecto práctico, del legislativo. He dicho que no se hizo mucho durante el tiempo que su partido dominaba el Congreso. En tercer lugar, yo llevo en mis filas las personas que ayudaron a crear el sistema financiero internacional nuevo que le dio al Perú tanta prosperidad durante los últimos 20 o 30 años, y no están en su partido, sino están conmigo. Igualmente, en lo que se refiere a la situación de seguridad, habla de mano dura, pero cuando comenzó su papá con mano dura, tanto para acabar con una inflación de 7,000%, acabar con Sendero Luminoso y acabar con el MRTA, ella tenía 15 años, mientras que los que combatieron y descabezaron tanto a la MRTA, a Sendero Luminoso, según sus propias admisiones, de, por ejemplo, Abimael Guzmán, en su libro Las Dos Colinas, fueron el general Miyashiro, el general Williams y yo, y ninguno de nosotros está en el partido de Keiko. Ya, pero yo iba al lado al lector, al elector, a esa persona que está distante de los debates políticos, porque vamos, mucha gente en estos momentos está preocupada por la pandemia, por conseguir oxígeno, por velar que su familiar no se agrave si cae infectado con el COVID. A ese elector que va a ir en abril a las urnas y caramba, y ve a Hernando de Soto como una opción, pero ve Twitter, ve memes, ve cosas, fake news que pasan en el celular y dice, ah, no, él es fujimorista, y vamos, hay un buen sector que rechaza a Keiko y al fujimorismo. Me refería a ese mensaje, a ese elector. ¿Cómo lo podría entender en sencillo esa persona que usted es independiente y completamente distinto? Me acaba de iluminar el cuarzo. La primera cosa que yo voy a pedirle a Chichi Valenzuela y al excelente caricaturista Mechaín, lo admiro mucho, de que deje de poner fotos mías como caretas sobre Keiko. Con eso ya vamos a acabar con el 90% de la sospecha de que yo tengo algo que ver con el fujimorismo. La segunda cosa que me está convenciendo es de que voy a tener que, desde esta semana, marcar las distancias, las diferencias. Lo voy a hacer, espero que también las publique Perú 21. Como siempre. No siempre,
pero yo estoy segura que con usted va a ser testigo. No se olvide, la estamos, última gran y aquí caricatura. estamos para que marque bien esas diferencias. Me parece muy bien, pero no se olvide, en la última estaba Keiko con mi careta encima, además había 4 más debajo. Pero vamos a marcar las diferencias por una razón muy importante, y es que cuando se trató de bajar la inflación del Perú, crear el paquete de shock que permitió efectivamente dar la bienvenida a capitales nuevos al Perú, que permitió la creación para 1992 de 340,000 nuevas empresas formales, etcétera, esas le hicimos nosotros. Tenemos los documentos para aprobarlo, entonces de aquí para adelante los vamos a enseñar. Y vamos a enseñar cómo eso se realizó entonces, no porque le quite mérito, digamos, al presidente Alberto Fujimori, era jefe de Estado y puede no haber hecho el detalle de las medidas ni haberlas concebido, pero asumió el pasivo que éstas podían arrastrar cuando Keiko tenía 15 años. Entonces vamos a marcar esa diferencia con todo respeto e indicar que nosotros sí sabemos hacerlo. Y la otra cosa que también es importante resaltar, que el fujimorismo no es un partido político, no es una ideología, es una dinastía. De que nosotros sí somos un partido político y sí tenemos un sistema que se puede calibrar ideológicamente. Precisamente ya que me habla de su partido político, estos meses se publicó un libro, Mini Candidatos, ¿no? Que es una recopilación de varios artículos que lo edita Carlos Meléndez. Ahí José Carlos Requena, quien se encarga de escribir una reseña sobre su candidatura, habla sobre Avanza País, ¿no? El partido tiene el símbolo de la locomotora, y recuerda unas declaraciones que usted dio que las quiero leer acá. Somos los huéspedes de un partido que ya existe. Yo y mi gente seremos responsables de lo que nosotros hemos puesto adentro. Entonces mi pregunta es, ¿cómo le garantiza a los peruanos que de llegar al gobierno, las personas que usted no ha puesto y que ya formaban parte del partido no terminen alejándose de la idea que usted está proponiéndole a los ciudadanos? La garantía es la siguiente. En primer lugar, todos ellos han jurado lealtad al programa que nosotros hemos sometido. Fue una condición básica de la alianza, si se quiere. 1. 2, la mayor parte de los candidatos son nuestros. 3, usted lea por donde quiera, el programa es el nuestro. No han pasado candidatos que piensen algo distinto. Entonces, no conozco y no hay un plan alternativo. No es que usted me podría enseñar que este es el plan de Hernando. No, yo me refería a que ganan las elecciones, usted, su partido, saca una bancada, como estas personas, como usted dice, porque usted dijo, somos responsables de lo que nosotros hemos puesto adentro. Claro, yo lo que quería hacer era distanciarme no de lo que vamos a hacer a futuro, sino que evidentemente es un partido que ha tenido una vida propia. Claro. Entonces quería sencillamente decir que esa vida de ellos en ese momento no es que haya sido mala o buena, sino que ahora ha sido sustituida por un acuerdo claramente rubricado tanto por los líderes del partido como por cada candidato, que el programa es 100% el que nosotros estamos anunciando, proponiendo y defendiendo. Su participación del día viernes con Rafael López Aliaga en exteriores, en la explanada del Jurado Nacional de Elecciones, ¿da muestras de una alianza? ¿Porque se viene una alianza? No, de ninguna manera. La razón de ello era porque yo mismo he sido tachado, como ustedes saben, 3 veces, lo cual me quitó 1 mes y medio de actividad política, tratando de mostrar que todas las tachas eran absurdas. Eso ha quitado a los peruanos la posibilidad de estar mejor informados sobre quiénes son los contendores y qué es lo que proponen, por un lado. Y por otro lado, las tachas ahora iban a tener el mismo efecto sobre los otros candidatos. Claro. Entonces yo ya salí 2 días anteriormente diciendo que necesitábamos más votos y no vetos, que tenían que terminar las tachas y más bien entrar a la opinión pública. Y en ese sentido simpatizaba, ya que he pasado por lo mismo, sé qué es lo que significa, tanto con todos los excluidos que
que incluían a Rafael López Aliaga y a George Forsyth. Lo que ocurrió es que el único que me agradeció eso fue Rafael, y el único que tenía una manifestación, y al último momento, en la mañana misma de ayer, cuando me enteré de la manifestación, decidí hacer una presencia física en base a una intuición y sin coordinación alguno. Ustedes van a ver las cámaras, él estaba sorprendido. Dije que a pesar de ser su rival, a pesar de que tenemos grandes diferencias, yo esperaba que no se lo tache si es que no se encontraba una grave falta, y no veía yo una grave falta. Cosa que no está previsto ninguna alianza, y yo la veo francamente sería muy difícil tener una alianza. Porque usted es un liberal y Rafael López Aliaga es conservador, quizá ultraconservador. Digamos que hay varias diferencias. Una de ellas es de que nosotros queremos en una economía que no solamente es de privados, que no solamente es la formación de capital por aquellos que tienen mecanismos para formar capital, sino para trastocar el sistema para que todos los peruanos, especialmente los más pobres, tengan acceso al capital, y yo sé cómo hacer eso, y no creo que mi amigo el señor López Aliaga sepa hacer eso. ¿Qué otra cosa lo diferencia de él? No, esencialmente yo diría en lo económico, eso es lo fundamental. Las otras cosas no es que no me diferencian de él, sino que son marginales, son cosas con las cuales uno puede vivir, porque son básicamente asuntos de conciencia. Entonces, que él piense así y yo piense asá, de que uno sea mormón y de que el otro sea más católico, de que no es el caso aquí, pero que uno tenga una posición con relación a diferencias de género y otro tenga otra posición, son cosas que han existido hace 2500 años y van a seguir existiendo. Lo que es crucial ahora es cómo salimos de la pandemia y cómo nos recuperamos económicamente, cómo acabamos con una pobreza extrema, y yo creo que francamente nosotros lo vamos a hacer no mejor, sino muchísimo mejor de lo que sería capaz López Aliaga y su gente, porque basta ver nuestros equipos y yo tengo de lejos el mejor. Vale, quiero volver a este libro que le mencioné, Mini Candidatos, porque José Carlos Requena hace unas preguntas que las quiero hacer mías para transmitírselas a usted. Vea lo que dice. Usted ha escrito varios libros, ¿verdad? Y en alguno de ellos habla del capitalismo del tercer mundo. Y aquí José Carlos Requena se pregunta, ¿importará la titulación al elector peruano tan acostumbrado a la propiedad informal, tanto como la generación de riqueza? ¿Será lo suficientemente persuasivo de Soto, el mensaje de Soto, de llevar a las comunidades hasta los mercados internacionales? ¿Será posible transmitir ese complejo mensaje desde el partido Avanza País? La respuesta es la siguiente. En primer lugar, es difícil encontrar en el Perú alguna persona o familia que no ha sido titulada por nosotros, ya sea por COFOPRI, ya sea por la vía de la SUNARP, ya sea por el PET, ya sea por alguno de los sistemas especiales que se le han agregado a los títulos comunitarios. Cada vez que nosotros hemos salido, la bienvenida ha sido amplia. Yo dudo que alguien va a rechazar un título en el Perú. El problema con los títulos en el Perú es que hay que mejorarlos para que efectivamente puedan llegar a mercados de capital. Yo he visitado a más o menos 220 comunidades en el Perú. Yo no he encontrado ninguna que lo rechace, sino más bien todas ellas han accedido a él. En lo que se refiere, por solamente en la zona amazónica, son de 1.400 y pico de comunidades, 750, si yo recuerdo bien, que han pedido que se los titule. Yo no tengo que convencer a nadie. Lo que tengo que ser es elegido para que esas cosas se realicen, porque yo sé ponerle los presupuestos de tal manera que todo, desde el Estado hasta ellos mismos, van a beneficiarse. Y es la razón por la cual yo estoy prometiendo que si soy elegido voy a poner a andar la mayor parte de proyectos mineros
petroleros, gasíferos del Perú y también los agrícolas, porque los voy a conectar con los mercados extranjeros. Y no solamente va a haber beneplácito de los peruanos y con entusiasmo, sino al mismo tiempo yo ya voy a poder al final de la campaña comenzar a anunciar qué bancos y sistemas internacionales, financieros internacionales, se van a adherir. Y si usted, bueno, tiene que leer los periódicos, pero si usted lee los periódicos durante las próximas 2 semanas, va a ver usted manifestaciones a favor que no va a poder reunir tanta gente, tanta presencia como las que vamos a tener nosotros hablando precisamente del tema que usted acaba de levantar. Claro, porque yo me acuerdo, yo lo he acompañado en algún momento a hablar, por ejemplo, con los mineros informales de Nazca. ¿Usted ha recuperado estos contactos que en el 2016 comenzó o seguía haciendo con esta gente que estaba en el sector informal? Que vamos, lo veían usted llegaba con el mensaje de la titulación, de la formalización a ellos. ¿Cómo está ahora su relación con este sector? Está muy buena. Se acordará que usted, que en Nazca hubo aproximadamente en la Puna, en la Boca en Mina, es decir, alejada de la ciudad, unas 4.000 personas. Y nosotros no estábamos candidateando. Si me acompañó a Puno, que no sé si fue el caso, fueron 10.000. Es difícil que yo vaya a algún lugar donde hay minería donde no vengan por lo menos 4.000 a 5.000 personas. Esos se han mantenido. Hay aproximadamente 8 confederaciones de mineros llamados informales o, como ellos se llaman, artesanales en el Perú. Todititos han respaldado mi candidatura y sus jefes están están de candidatos a congresistas, y los que no están candidatos a congresistas son parte del pacto social, donde hay más de 500 gremios informales, todos los cuales se adhirieron en los últimos 9 meses, cosa que sigue constante, y eso se va a ver en el voto, aunque no aparezca necesariamente en las estadísticas. Precisamente las quejas, cuando usted viajaba, las quejas de los mineros informales era que el proceso de formalización era muy tedioso, que es un porcentaje mínimo nada más había logrado formalizarse. ¿Qué va a hacer usted? Eso era nuestra crítica. Bueno, en primer lugar, como usted recordará, lo que nosotros hemos hecho es el flujograma y hemos indicado que pues, el 97% de los trámites que se le imponen a los mineros informales son difíciles de cumplir, son imposibles de cumplir. Además de eso, esa formalización no es tal. Lo que les da la formalización que propone el Estado hasta ahora es de que si lo son, pagarán impuestos abiertamente cuando están pagándolo, pero por la vía del IGB, porque no hay cosa que compren ellos, taladros, querosene, cualquier cosa que necesitan, que no paguen impuestos, cosa que es una mentira que no paguen impuestos, pero ninguno de ellos le da el derecho realmente a fácilmente obtener una concesión y poder operar y comprar explosivos. Todo eso va a cambiar con nosotros. Entonces es una mala formalización con la cual nosotros vamos a acabar y vamos a imponer más bien una formalización que resulta de la consulta con ellos, así como los mineros formales, que es fácil de cumplir, y yo calculo que dentro de los 3, 4 años del gobierno, si no antes, hemos formalizado a toda la minería informal. Verónica Mendoza tuvo unas declaraciones un tanto, faltosas con respecto al señor Julio Velarde del BCR. Ella dijo que Julio Velarde estaba prácticamente atornillado en el BCR por la planilla dorada. Y bueno, ella dijo que debería haber ahí otra persona y ella se comprometía a cambiarlo. ¿Cuál es su posición al respecto? Yo lo tengo en muy alta estima a Julio Velarde. Lo conozco bien. Ha trabajado como economista en jefe dentro de mi organización, el Instituto Libertad y Democracia. Ha sido votado como creo que el mejor presidente de un banco central de reserva, no solo de América Latina, creo que del mundo. Entonces me parece que doña Verónica debería pedir disculpas porque es uno de los mejores profesionales que existe. Ella ha hecho una política monetaria
realmente excelente, lo cual hace que un país pobre en este momento, que ha caído en todos los índices mundiales, no solamente combate con el coronavirus, sino en el famoso programa del Banco Mundial que se llama Haciendo Negocios, es decir, la facilidad de hacer negocios. Creo que hemos caído de la posición 60 en el mundo a las 140 y pico, en lo que se refiere a manejo de circulante. El Banco Central de Reserva del Perú sigue siendo 5 estrellas. Señor Hernando de Soto, ¿qué estrategias usted tomaría de llegar al gobierno para combatir la pandemia? Varias. Yo ya he estado en comunicación directa con el jefe del comando que lucha contra la pandemia en Israel. Es el país más exitoso. Pero también hemos tomado contacto, por supuesto, con las autoridades de Guayaquil, que en América Latina probablemente son las que han tenido más éxito, claro, las de Nueva Zelanda y Taiwán. Pero regresemos a Israel. De todas las personas enfermas por el coronavirus, ellos han logrado que solamente el 1% llegue al hospital. El resto se puede curar en casa si se detecta a tiempo y si el Estado se conforma a protocolos locales, pero al mismo tiempo sigue ciertos procedimientos que los asemeja a todos. Entonces nosotros tenemos esa información directa. Tenemos también, pero no puedo anunciarlo ahora, de que si llegamos a ser gobierno vamos a contar con el respaldo de la mejor gente con relación a la lucha contra la pandemia. Tercer lugar, sabemos que la razón por la cual han tenido un éxito es porque han logrado mantener contacto con cada hogar y cada centro de trabajo. El problema que tenemos en el Perú, que no tienen ellos hoy día, es de que nosotros sabemos manejar los registros informales del Perú con los cuales el Estado en el Perú no sabe utilizarlos para poder ubicar cada lugar donde se debe asistir antes de que llegue al estado crítico del hospital donde se amasan en las puertas y se enferman y mueren. Cuarto lugar, hemos trabajado con grupos militares peruanos liderados por el general Williams, que como usted sabe es parte de Avanza País, el general Miyashiro, que está haciendo mi programa de seguridad, un mecanismo mediante el cual, sirviendo a la autoridad civil del presidente, vamos a agrupar a todas las fuerzas logísticas que no están siendo utilizadas por las armas en sí, sino que pueden ayudar a luchar contra la pandemia, logística, transporte, organización jerárquica, licenciados preparados, reservistas esperando, sistemas de autodefensa para agregar al servicio público peruano entre 20,000 y 30,000 personas y con eso replicaríamos todo lo que se está haciendo en Israel hoy. Y estamos en estrecho contacto con las personas responsables en ese país, pero no solo ese país. Entonces tenemos un plan y esperamos poder exponer ese plan ya sea la próxima semana o la siguiente semana. Una junta cívico-militar bajo la presidencia de la República para combatir a la plaga. Usted dijo en una declaración que le habían ofrecido la vacuna contra el COVID-19 en algún momento. Dijo que no revelaría quién era esta persona. Pero después de esto, ¿usted ha vuelto a recibir un ofrecimiento? ¿Usted se ha vacunado ya? No. Lo que yo dije no es que era una persona, son varias. Lo que ocurre es que, como usted sabe, yo trabajo en varios países, claro, y trabajo con jefes de Estado. Y con algunos de ellos, por supuesto, ya que los ayudo a manejar los sectores pobres del país, que es mi especialidad. No soy consejero político de conspiración partidaria, soy una persona que los ayuda a atacar los problemas de la mayor parte de la población. Algunos de ellos que tienen disponibilidad de la vacuna me ofrecieron, pero no en el Perú, a mí nadie en el Perú me ha ofrecido. Okay. Han sido de afuera y yo todavía no he reaccionado a ello porque quiero ser políticamente eficiente.
no criticado, aunque por supuesto tendría derecho a defender mi vida y estoy en una edad en la cual soy más vulnerable que usted, por ejemplo. Pero la respuesta es que no a todas sus preguntas. Bien, ya para concluir, y quiero hablar de inseguridad ciudadana, porque estuve viendo en su plan de gobierno y hay una afirmación que quiero que me la expliquen. Mire, en su plan de gobierno, el plan de gobierno Avanza País dice: la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía se ha reducido notablemente. Y mi pregunta es, ¿qué datos tiene para respaldar esta afirmación? La percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía se ha reducido notablemente. Creo que lo que usted está viendo es el plan de gobierno de Avanza País que fue sometido en la época electoral cuando están poniendo tachas y que nosotros luego hemos presentado hace solamente 2 meses, completamente revisado, porque ese plan fue sometido porque fue parte de un trámite. Ajá. Ese es el legal, digamos. Es el que está publicado. ¿Sí? No, está publicado. Está publicado. Está bien. Pero lo que yo le quiero decir es que hace más de 6 semanas que hemos publicado en todos los periódicos de que el plan de Hernando de Soto, no el que fue preparado antes que nosotros asumiéramos control del partido y la campaña, no dice eso. Esa es una frase que yo desconozco. Pero si usted ingresa, por ejemplo, ahora que hay campaña de que conozca el plan de gobierno de los candidatos, vamos, el ciudadano entra a las webs, Voto Informado, el JNE, va a encontrar este plan. Yo sé, está esta frase. Yo sé, es un problema que estamos tratando de resolver, comunicando a todo el mundo que el verdadero plan, aquel que en detalle se va a ejecutar, y que, dicho sea paso, es el único plan de gobierno de hecho en el Perú que está publicado afuera. Lo ha recogido la OECD como el único plan realista con relación a la pandemia y a las consecuencias económicas. Ha sido publicado en el Wall Street Journal, que es el diario más grande del mundo, y en la revista The Economist, que es la revista más influyente en economía del mundo. Ese plan no es ese. Entonces tiene usted absolutamente razón, que es un poquito como las cosas que hablan sobre mis títulos, ¿no? Están ahí, pero no son esos. Yo no he hecho esa frase. O sea, no está formalizado el cambio en la plataforma oficial. Eso, pero mire, es bien sencillo. Si yo en este momento tendría que ponerme totalmente a derecho, tendría que ir a varios registros que no sé por qué razón me ponen que yo nací el 3 de junio de 1941. ¿Cuándo nació? Yo nací el 2 de junio de 41. A usted dirá, bueno, ¿y qué importa un día? Bueno, importa un día cuando uno sale de la frontera y dice, un momentito, parece la misma cara, más gordito acá que allá, más flaco aquí que allá, pero no coinciden. Si todas las cosas escritas sobre mí en algún momento en el Perú tuviera que corregirlas, estaría pasando las veces que ha tenido que pasar tanto Forsyth como López Aliaga tratando de evitar tachas. Entonces hay varias cosas que se han escrito sobre mí que no son las cosas que yo respaldo. Y lo que estoy haciendo con ustedes, aprovechando la ocasión, para decir que ese plan no es el nuestro, no es el que se aplica, si bien es el oficial. Claro que sí. Es un poquito como la formalización de los mineros. Los mineros dicen que estos son el Estado dice que estos son los formales, pero en realidad no son los formales, son otros que parecen ser informales. Esos son los tipos de cosas que vamos a corregir. Pero en el último caso es evidentemente culpa nuestra que hemos debido poder poner nuestro plan en lugar del oficial, pero estamos agobiados por una serie de otros trámites. Entonces la percepción de inseguridad no se ha reducido. No, la percepción de seguridad, al contrario, de inseguridad ha aumentado tremendamente, que es la razón por la cual nosotros tenemos un plan, de nuevo elaborado por los equipos del general Williams, el héroe que descabezó al MRTA en la operación Chavín de Huántar, como por el general Miyashiro, que hizo la gran captura de Abimael Guzmán. Entre ellos y sus grupos, eran unas 30 personas. Tenemos un plan de seguridad nacional en la cual
una serie de trámites que separan a la policía de la ciudadanía, que hoy día se nota que los policías no están en las calles. Todo eso se va a modificar y inclusive ver el problema de la delincuencia en el Perú desde la familia hasta arriba, para que no sea considerado como dos problemas aparte, porque una gran parte de los delincuentes pueden o no desarrollarse como tal dependiendo del apoyo que recibe la familia, así como el control de las fronteras para filtrar los elementos delincuenciales que están entrando al Perú, tanto por el norte como por la frontera oriental, que son los haitianos. No hay por el momento manera de controlarlos, que es la razón por la cual uno de nuestros planes es llamar a todos los reservistas que existen en el Perú y que ya están formados para ayudar a nuestras Fuerzas Armadas a controlar fronteras, reducir drásticamente la delincuencia, aumentar la seguridad y con la titulación poder ubicar mejor a los delincuentes que hoy día hacen que los padres se preocupen de dónde están sus hijos, si van a poder llegar a casa, si van a ser asaltados. Ya dejen de preocuparse. Tenemos un plan extraordinario que van a explicar dentro de 2 semanas nuestros jefes militares a todo el Perú. 2 preguntas finales. ¿Usted está de acuerdo con la eliminación del régimen CAS? Por el momento no hay una solución inmediata, pero estoy de acuerdo en eliminarlo en gran parte porque una de las razones por las cuales el Estado no puede firmar cheques es porque no hay suficientes funcionarios que están en un régimen estable que les asegura que si responsablemente autoricen, por ejemplo, la importación de unidades de producción de oxígeno o vacunas, ellos pueden recibir una compensación meritocrática por haber sabido evaluar un riesgo. En la medida en cual está en el caso, ya no tienen esos incentivos. Al contrario, hay todos los desincentivos para tomar decisiones razonables. Y gran parte de las modificaciones que necesitamos para tener un Estado responsable significa reducir el CAS al mínimo. La última, ¿usted aceptaría ser ministro de alguno de los candidatos, si usted no ganase, ¿no?, de alguno de los candidatos que están ahorita en la contienda? No creo, porque tendría que presentarse una situación tremendamente distinta a la que se ve hoy, porque mi valor, entiendo yo, no es que yo toque banjo, guitarra, violoncelo mejor. Yo soy un jefe de orquesta. Yeah. Y cuando yo trabajo en otros países y cuando he trabajado inclusive en el Perú con cualquier presidente que sea, yo he sido jefe de orquesta. Yo sé reclutar, juntar cosas y tener una estrategia. Yo he visto hasta ahora que, por ejemplo, en los países que he trabajado, puedo presentar todo el programa, pero después de un rato, una vez que el jefe de Estado tiene que anunciar las medidas que yo he diseñado, no puede decir, y gracias a un peruano he logrado yo, jefe de Estado, qué sé yo, de Zimbabue, de Tanzania, de Mongolia, decir que todo se ve un extranjero. Entonces es ahí donde yo desaparezco, pero yo he hecho el plan total. No creo que de ministro tenga nada especial que decir. Eso sí, lo que estoy convencido es como presidente, le prometo, y esto es muy poco humilde, la voy a hacer mucho mejor que cualquier otro candidato, porque tengo la experiencia, lo he hecho anteriormente, y tercero, sobre todo, porque tengo un equipo sumamente bien armado y que su experiencia no es en tiempos de paz, sino en tiempos de guerra. Esto es muy importante. Nosotros no estamos como en los tiempos de Kuczynski, donde las cosas andaban más o menos bien. Estamos atacados por las fronteras del norte, las fronteras orientales, por la pandemia, el enemigo infraterrestre, que no es visible por una recesión económica y por una informalidad que no puede responder a los riesgos porque está absurdamente confinada. En esa situación de crisis es siempre en la cual yo actúo. En otras palabras, si usted agarra un hospital, yo soy su médico en emergencia. Y por eso yo creo que la voy a hacer mejor que cualquier otra persona y creo que es la razón
por lo cual tendré la oportunidad en los próximos 6 semanas de convencer a los peruanos de que nosotros somos la solución, no un poquito mejor que el resto, pero de lejos. Le doy un minuto final para que precisamente convenza a ese peruano de La Rinconada, a ese peruano de Piura, a ese peruano de Cajamarca, al peruano de Puerto Maldonado, que lo ven usted, que ven su campaña y, bueno, aún no saben por quién votar. No sé si se Bueno, puede decir a la cámara. es muy sencillo, compatriotas. Yo voy a estar en todos esos lugares, en La Rinconada. Voy a estar en Tumbes, voy a estar en Piura, voy a estar en Arequipa, voy a estar en Cusco, voy a estar en Juliaca. Y a ustedes les voy a decir algo que en los centros mineros ya lo saben bastante bien, porque ya me han recibido y han sido decenas de miles. Cuando yo he estado con ustedes y no era un candidato, sencillamente defendía sus intereses, en detalle yo les voy a informar cómo es que voy a resolver sus problemas mineros, la condición de las mujeres en minería, las payaqueras, por qué es que las obligan con medidas absurdas de tipo tributario a vender sus productos en Bolivia. Ha subido por 8 veces la producción de oro en Bolivia, que en el fondo es oro peruano. ¿Por qué tantos de ustedes se están dedicando al contrabando? Hay asociaciones de empresarios en frontera que no son otra cosa que contrabandistas. ¿Por qué nos obliga el Estado a actuar fuera de la ley cuando lo lógico es ser un solo país? ¿Por qué la piscicultura no está funcionando cuando tenemos más de 8.000 lagunas en las cuales podríamos tener una producción absolutamente increíble? ¿Por qué el mar de 200 millas no podemos explotarlo ni hacerlo respetar porque no hemos firmado todavía el Tratado del Mar? ¿Por qué las personas que viven encima de las minas y hacen agricultura hasta el día de hoy no reciben una compensación por su producto agrícola que supera el derecho a sembrar papas cuando podrían estar ustedes en los mercados internacionales y globales y decidir sus propios recursos agrícolas, cosa que no tengan continuamente que absurdamente confrontar minería con agricultura? Todo eso lo estamos conversando en los próximos 6 meses y yo sé que me van a dar la respuesta de siempre, que es: ese es el camino. ¿Por qué? Porque lo he aprendido de ustedes. Muchísimas gracias, candidato, y éxitos en su campaña. Muchísimas gracias por la entrevista.